Vamos a leer la palabra del Señor en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Quiero que por favor vayamos poniendo atención, y especialmente a los jóvenes, a las jovencitas. Y miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Está leyendo conmigo? ¿Todos están leyendo conmigo? Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia ¿de quién? De Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Pongan atención a lo que va diciendo la palabra. No había ¿qué? Visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová, ¿qué dice ahí enseguida? Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Ponga atención aquí. Leámoslo una vez más. Está leyendo conmigo, ¿verdad? ¿Lo leemos todos? ¿Qué dice? Jehová llamó a Samuel. ¿Y qué dice ahí enseguida? Y él respondió: heme aquí. Voy a irme deteniendo y quiero que vaya conmigo. Y voy a leer hasta ahí, pero vamos a ir leyendo poco a poquito. Pero aquí me voy a detener poquito. ¿Le parece bien? Mire, pongamos atención. Vamos a gozarnos con la palabra del Señor. Una vez más, verso 4. ¿Qué dice? Jehová llamó a Samuel. Detengámonos ahí. Una pregunta. ¿Qué entendemos ahí? ¿Qué entendemos? Jehová llamó ¿a quién? A Samuel. Dios llamando ¿a quién? A Samuel. Y hay una respuesta. ¿Qué dice ahí enseguida la palabra del Señor? Heme aquí. Fíjese bien que lo que estamos leyendo es Dios llamando a Samuel y Samuel respondiéndole. Y dice: heme aquí. ¿A quién le estaba respondiendo? Ponga atención. Cuando conocemos la palabra del Señor y sabemos lo que dice enseguida, vamos a darnos cuenta que no le está respondiendo a Dios. A quien le está respondiendo es al sacerdote Elí. Por eso el título del mensaje es el Señor quien te está llamando. Porque cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, hay cosas que leemos y a mí me gusta ir despacio, no me gusta ir corriendo por la palabra. Me gusta irme deteniendo para que sea Dios ministrando mi vida primero, para que sea Dios hablando a mi vida. Y mire qué preciosa es la palabra del Señor, porque en primer lugar, desde que empezamos a leer el verso 1 del capítulo 3, hay algo que nos dice la palabra del Señor. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová
Y dice ahí enseguida, si puede subrayarlo, vea lo que dice. El joven Samuel ministraba a Jehová, y dice ahí, en presencia ¿de quién? De Elí. ¿Por qué? Ahora, todo esto es algo muy precioso, muy maravilloso. ¿Por qué le digo que es precioso y es maravilloso? Cuando usted ve y cuando lee lo que dice el capítulo 1 del nacimiento del profeta Samuel, Ana, cuando viene delante del Señor y ora delante del Señor, y el sacerdote Elí la ve que está orando. Elí estaba en el templo y estaba Ana orando delante del Señor. Y de pronto dice la palabra que el sacerdote Elí nada más veía que movía sus labios. Y viene el sacerdote y le dice a Ana: mujer, digiere tu vino. Y ella le responde: no estoy ebria. Pero lo que le responde al sacerdote es algo precioso, porque lo que le responde es que ella estaba hablando en la presencia, en presencia de Dios. Quiere decir, y mire que esto es algo tremendo, la palabra del Señor leemos que de pronto la luz se estaba apagando. Leamos por favor ahí mismo en el capítulo 3 el verso número 1, por favor. Ya lo leímos, y el verso 2 y el verso 3. ¿Ya lo tiene? Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, ¿qué dice enseguida? Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Quiere decir que el sacerdote Elí ya prácticamente estaba quedando, podría decirse, ciego. Ya no veía por la edad, por lo que tuviera. Pero no solamente está hablando en el área física, sino también está hablando en el área espiritual, porque el verso 3, ¿qué dice el verso 3? Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde está el arca de Dios. Oiga bien, ¿dónde estaba Samuel? Estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y dice enseguida: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios o Jehová llamó ¿a quién? A Samuel. Cuando está hablando de que antes de que la lámpara del Señor fuera apagada, estaba hablando del siervo del sacerdote que tenía al frente. Ya sus ojos, prácticamente era un anciano, ya no podía ver. Estaba a punto de que aquella llamita, aquella lamparita, que como quiera que fuera estaba alumbrando, estaba ahí. Y dice: antes de que la lámpara del Señor fuera apagada, Dios empieza a encender una lámpara en Samuel. Un jovencito, un pequeño. Es lo que dice la palabra del Señor. Por eso digo que es algo muy especial, porque ¿cuánto nos gozamos con los jóvenes de esta congregación, hermano? Yo me gozo con cada uno, me gozo con Samuelito, con todos los jovencitos, porque algunos los he visto, a algunos los he presentado delante del Señor. He tenido el privilegio de que de pronto los papás han venido y en un altar se los hemos presentado al Señor. Y mire qué bendición que ahora le están sirviendo, están cantando, están alabando, están glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito, denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se lo merece. Bendito sea el nombre del Señor. Y somos una de las congregaciones más privilegiadas. ¿Por qué digo más privilegiadas? Porque aquí en esta congregación se han levantado varios grupos. De pronto yo le puse nombre a los, yo les dije: hermano, ¿y cómo se llama el grupo? Pues no sabemos. Y le dije a Santi:
Santi, hijo, ¿qué te parece si le ponemos la gloria postrera al grupo de Santiago? Y yo sé por qué lo estoy diciendo. Yo sé las promesas de Dios. Y cuando está hablando de la gloria postrera, está hablando de que sean un instrumento del Señor, donde ellos sean llenos de la presencia del Señor. Y yo estoy viendo la gloria porque son jovencitos, son jovencitas que están entregando su vida al servicio del Señor, y que el Señor los está usando para que nosotros recibamos bendición. Y no es que sean ellos, es Dios en ellos. Y de pronto le dije a Sammy, ¿cómo le ponemos? Y le dije a su papá, ¿verdad? Dijo que sí. Y me dice, no, pues usted, si ya le puso el nombre ahora, pues también a nosotros. Y le dije, bueno, el nuevo Pentecostés, hablando de un avivamiento, de algo espiritual que se tiene que dar. Si de pronto se vivió el día de Pentecostés por allá, oiga, pues aquí el Señor está levantando unas llamaradas, está levantando a un jovencitos que Dios los está empezando a usar, ¿verdad? Que Dios los está empezando a usar, y de una manera muy especial, porque ministran nuestra vida. Pero no son ellos, es lo nuevo que se está moviendo en el Señor. Ahora, hijos, yo quiero que me pongan atención. Ciertamente tiene mucho que ver sus papás, pero no se confundan, porque no es su papás. El llamado que ustedes tienen es un llamado divino, es un llamado directamente del Señor. Ojalá que me vayan comprendiendo, porque cuando nosotros leemos el verso 4 de 1 Samuel capítulo 3, y esto es algo hermoso. ¿Por qué? Porque yo me gozo viendo a los niños, me gozo viendo a los jóvenes, y de pronto ya se está levantando. Le dije a Juanito, pues ya se va a empezar a levantar un jovencito para que se haga un grupo de jóvenes, y que de pronto todo sea. Y ahí está Juanito, y siempre con un corazón dispuesto. Y mire, a veces que los papás no vienen y aquí están los muchachos. ¿Será que eso es del Señor con los nombres? Sí, porque está el Señor haciendo algo especial. Pero aquí es donde yo quiero que se vayan dando cuenta de la palabra del Señor. Y digo que se vayan dando cuenta de la palabra del Señor porque el Señor está llamando a Samuel. Cuando Samuel responde, no le responde a Dios. Él está pensando que es el sacerdote quien le está llamando. Y en lugar de atender, y aquí es donde entra la responsabilidad de los padres y entra la responsabilidad de los líderes, que ellos posiblemente todavía no les quede muy claro de dónde están recibiendo el llamado. Pero ahí es donde entramos tanto los adultos, todos nosotros, porque tenemos nosotros una responsabilidad por ver a nuestros hijos gozarse en la presencia del Señor. Pero ahí tenemos que hacer lo mismo, no tardarnos, sino hacer lo mismo que hizo el sacerdote Elí. Y el sacerdote Elí se dio cuenta, el sacerdote Elí comprendió de tantas veces que estaba viniendo Samuel a él, al último se dio cuenta que alguien más le estaba llamando, y el llamado que estaba recibiendo Samuel, el joven Samuel, era directamente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Era Dios llamando a aquel jovencito, y yo me gozo con los jóvenes de acá. ¿Cuántos nos gozamos por todo esto? Yo quiero que vaya poniendo atención, porque
muchas veces nosotros podemos ver a los jóvenes nada más así, como jóvenes, talentosos. Pero veamos más allá, hermanos. Oremos, pidámosle a Dios por ellos. No veamos a los jóvenes, veamos quién está llamando a nuestros jóvenes. Y es algo que se va cumpliendo, porque si hay una característica muy similar a lo que es el contexto de la Biblia, fíjense bien, los que han estudiado, los que se han dado a la tarea de escudriñar, de tratar de comprender la Biblia desde un sentido humano, terrenal, con conocimiento de las causas que han pasado, hay un periodo que ellos le llaman el periodo de oscuridad, donde el último profeta de la palabra del Señor y hasta cuando viene Cristo hubo un periodo, se le conoce como un periodo de oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Que durante ese lapso de tiempo no se escuchaba del Señor. Haga de cuenta que se apagó la lámpara, se apagó la luz que alumbraba a todos los hombres. De pronto, aunque tenían un templo muy hermoso, aunque iban todos los días los judíos a honrar al Señor, la presencia, la luz del Señor no estaba en el templo. Y no fue hasta que Cristo descendió a esta tierra, y al descender a esta tierra, aquella luz empezó a iluminar, y aquel valle que estaba en tinieblas, luz le resplandeció, dice la palabra de Dios. Ojalá que me vaya comprendiendo. Y esto que estamos viendo con nuestros jóvenes no es cualquier cosa, es el cumplimiento de la bendita palabra del Señor, que Él prometió que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Pero es Dios llamando, y es algo hermoso. Por eso el tema es el Señor quien los está llamando. ¿Se graban esto en su corazón, hijos? Es ¿quién los está llamando? Es Dios. Y mire, a estos los ve, hay veces que están todo el domingo, termina el primer servicio y agarran sus guitarras, agarran sus instrumentos, y ahí están los papás queriéndose ir, y ellos no se quieren ir. Y aquí es Dios. Y papás, cuidadito. Y si se me queda en casa, cuidadito más todavía. Porque puede ser que el Señor nos avergüence por ahí a nosotros. Ojalá que me esté comprendiendo. Y algo hermoso está pasando. Este servicio es un servicio especialmente para que ellos vayan viendo y para que ellos vayan reconociendo, y que busquemos pedirle juntos al Señor que el Señor los llene con su presencia, que el Señor los sature con su Santo Espíritu. Y eso es algo hermoso. Y miren, el Señor estaba llamando a Samuel, al joven Samuel, y él le respondió. Quien estaba llamando era Dios, pero él no le responde a Dios. Él le responde al sacerdote Elí. Pero mira la insistencia de Dios por revelarse. Mira la insistencia de Dios porque aquel joven Samuel se diera cuenta quién era quien lo estaba llamando. Nada más de darme cuenta de esto, hermano, hay algo tremendo en esto. Y es algo hermoso que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a leer una vez más desde el verso 1, por favor. El joven Samuel ministraba ¿a quién? Fíjese bien. Samuel estaba ministrando, estaba sirviendo al Señor.
pero no se le había revelado al Señor. Es lo que dice la palabra del Señor, de oídas. Era como que servía al Señor porque así le enseñaron, pero no había tenido una relación, no había tenido una experiencia real y personal con el Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Servía al Señor porque estaba ahí, porque lo dedicaron, porque lo presentaron, porque hizo un voto su madre de ofrecérselo al Señor todos los días de su vida. Nada más en cuanto lo destetaron, que ya podía comer solito la comida, inmediatamente lo entregaron al servicio de la obra. Y ya era un joven y seguramente estaba ahí, le enseñaron a servir al Señor y lo hacía como cualquier joven, pero no, de pronto había algo especial. Pero ahí vemos que de pronto el Señor empieza a tratar con el joven Samuel, se le empieza a revelar, empieza a llamarlo, y cuando empieza a llamarlo, él piensa que es el sacerdote quien le estaba llamando. Por eso el tema, Juanito, es, escúchame bien, el Señor quien te está llamando. Me gozo de verlos a cada uno de ustedes, la dedicación que tienen para el Señor. Es algo hermoso, hijos, es algo precioso. Pero grábense esto en su corazón: es Dios quien los está llamando. No se equivoquen. No son los papás. Lo que ustedes están recibiendo, el talento, la destreza que tienen, es Dios quien se las está dando. Pero hay algo hermoso, ojalá que me vayan comprendiendo, que es lo que Dios quiere: que tengamos una experiencia maravillosa con Él. Porque si no tenemos esa experiencia que nos da la convicción, la certeza de que Dios es real, vamos a tener habilidades, pero vamos a pensar siempre en lo humano y vamos a errar. Pero si nos damos cuenta que es Dios, vamos a darle la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores todo el tiempo, y vamos a ser instrumentos de la gloria. Denle la gloria al Señor con todo el corazón. Denle la gloria. Yo me detengo y ensalte el nombre del Señor. Vamos a volver a leer, ¿le parece? Porque hay detalles preciosos en la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová. Subraya ahí si puede, por favor. En presencia ¿de quién? De Elí. No dice en presencia del Señor, ¿verdad que no? Dice que le estaba sirviendo a Dios, pero lo hacía en la presencia. En otras palabras, lo que él hacía no lo estaba haciendo para Dios, aunque lo estaba haciendo para Dios. No sé si me está comprendiendo. Era un trabajo para Dios, pero a quien él veía era al sacerdote. En otras palabras, lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo, tal vez, para que me entiendan, para el pastor, buscando que el pastor le diera una buena opinión de esto. Pero Dios estaba viendo aquello, Dios estaba observando aquello. Y aunque el joven Samuel ministraba en la presencia de Elí, no dice que ministraba delante de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo que estaba haciendo el joven Samuel era un trabajo para Dios, pero lo hacía para que lo viera el sacerdote. Tal vez para que no le llamaran la atención, como buen joven, como buen niño, pero lo hacía para el sacerdote. Lo estaba haciendo en la presencia, ¿verdad que no dice del Señor? Lo estaba haciendo en la presencia de Elí, que era el sacerdote.
Pero ahí es donde Dios empieza a corregir. Y hay algo hermoso, le digo que hay algo hermoso, porque hay promesas. Si nosotros seguimos leyendo, mire, el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Qué dice ahí enseguida? ¿Cómo dice ahí enseguida? No había ¿qué? Visión. Subraya ahí, y más a los jóvenes, subrayen ahí. Pongan atención a esto. No había ¿qué? Visión. Y cuando el Espíritu Santo se ha derramado de acuerdo a la promesa, ¿qué es lo que va a suceder? Vaya a Joel capítulo 2, verso 28, por favor. Joel, vaya al libro de Joel, por favor. Capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya lo tiene? Verso 28. Y después de esto, ¿lo tenemos todos? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué termina diciendo ahí ese verso? Y vuestros jóvenes verán qué. ¿Y qué es lo que estaba empezando a escasear? La visión. ¿Y cuál es la promesa que Dios tiene? Por eso el nombre que le puse a los grupos, yo sé lo que estaba haciendo. Y no creo que es una idea mía, es una idea del Señor que puso en mi corazón, de ponerle a un grupo la gloria postrera. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Cuando estamos hablando de la gloria postrera, yo me preguntaba siempre cuál fue la gloria primera. Y usted va a Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 1, verso 2, y empieza a leer. Y es ese momentito donde Salomón está dedicando el templo. Y al estar dedicando el templo, cuando terminó de orar, dice que la gloria del Señor llenó el templo. Y cuando llenó el templo, los sacerdotes quisieron entrar al templo y no pudieron entrar, porque era tanta la gloria de Dios que nada humano, nada terrenal podía entrar. Y el Señor dice que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. En otras palabras, que si de pronto llevan el nombre de ese grupo, es porque Dios los puede usar de una manera grande, poderosa, de tal manera que toda la gloria de Dios esté en ese grupo para ser derramada sobre todos los demás. Y es algo hermoso. ¿Cuánto nos gozamos? Pero quiero que vaya viendo que cuando termina la palabra del Señor en el verso 28, la parte final, grábense esto, hijos, por favor. Y vuestros jóvenes verán que visiones. Regresemos ahí a Primera de Samuel, que cuando se estaba apagando la lámpara, cuando estaba ya terminando la vida del sacerdote Elí, cuando ya se estaba apagando la lucecita de Dios que había en un hombre, ya estaban escaseando las visiones. Y miren la promesa de Dios, que cuando el Espíritu de Dios se ha derramado, los jóvenes verán visiones. Y eso es algo hermoso. Pero para que eso suceda, fue necesario primero que Cristo muriera. No solamente que Cristo muriera, sino que fuera sepultado y estuviera 3 días. Y al tercer día resucitara con poder y gloria.
y cuando resucita con poder y gloria, asciende a los cielos. Vaya por favor, libro de los Hechos, capítulo 2, verso 33. Cuando asciende a los cielos, vemos que Pedro le dice a toda aquella gente que se estaba burlando porque uno estaban hablando en lenguas, que pensaron lo mismo que pensaron de Ana, que estaban ebrios, pero no estaban ebrios, estaban bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que vaya viendo lo que dice la palabra en la similitud de lo que está hablando la palabra de Dios en lo que es el Antiguo Testamento y lo que es en el Nuevo Testamento. Ya tiene el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 33. ¿Qué dice? Alguien que me dé lectura, por favor. Hechos, capítulo 2, verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre, oiga, la promesa del Espíritu Santo. Miren lo que dice enseguida, lea lo que dice enseguida. ¿Qué dice enseguida? Ha derramado, refiriéndose a Jesús, ha derramado esto que vosotros veis y oís, y vemos cumpliéndose la palabra de Dios. Y esta promesa es para todos. Vaya ahora al verso 39 del libro de los Hechos, capítulo 2, verso 39. ¿Qué dice el verso 39? ¿Nos estamos gozando con la palabra del Señor? ¿Qué dice el verso 39? Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos. Oiga bien esto, ahí deténgase. Porque para vosotros es la promesa, para ustedes, los grandes, los adultos. ¿Para quién más? Para vuestros hijos. Miren, hermanos, especialmente los que somos padres, si no tenemos cuidado, podemos ser instrumentos de deshonra. Y debemos tener cuidado porque Dios ha puesto en nuestras manos un tesoro. Y tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. Lo que no podamos hacer, no se preocupe, Dios lo va a hacer. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo va a hacer. Pero tenemos que tener de nuestra parte. Dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién más? Para vuestros hijos. Y sabe que Satanás en estos días nos está ganando el mandado a nosotros los padres. Y digo nos está ganando el mandado porque hay veces que cometemos errores como padres. Yo hablo con mis hijas y una de mis hijas quiere darle todo a su niño y luego me dice, papá, es que yo quiero darle todo lo que yo no tuve. Y ellas no tuvieron cosas materiales, pero les enseñé el mejor camino. No gasté en comprarles juegos electrónicos, pero todos los días las tenía en la iglesia conmigo. Ya son adultas, ya son mayores, ya ellas responden. Ya terminó mi responsabilidad. Sigo orando por ellas y por él, pero ya como son adultos, ya ellos saben y saben distinguir entre lo bueno y lo malo.
Cuando el Señor me llevó al área de Texas, vivía yo aquí en California en el año 2010. Dios puso en mi corazón dejar todo lo material y dedicarme a servir al Señor. Y cuando le estoy hablando de todo lo material, le estoy hablando que tenía 3 casas de renta y la casa donde yo vivía. Tenía 2 trailers, uno manejaba yo y tenía un chofer. Y todo dejé que se perdiera, regalé los trailers. Cuando el Señor lo llama, lo llama. Y mis hijos, cada uno tenía su recámara. Dios me había bendecido materialmente. Cada uno de mis hijos tenía sus propias cosas. Nada más que no le compraba todo lo que ellos querían. Cuando me voy a Dallas, me llevo a mis hijos. Y de vivir todos en una casa grande, cada uno con su recámara, me fui a vivir en un cuarto amontonado con mis hijos. Sin lujos, sin nada, sin sueldo, nada más creyendo que tengo un Dios todopoderoso. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque instruí a mis hijos en el camino. Y al instruirlos, sé que saben distinguir. Porque cuando llegué a Dallas, ahí hay varias iglesias, hay un movimiento tremendo en lo que es la alabanza. Está Marcos Barrientos, que tiene su iglesia. Y me acuerdo que los primeros días que llegamos, mi hija Wendy me dice: papá, yo tenía servicio en la iglesia. Me dice: hay un concierto de Marcos Barrientos y yo quiero ir. Y yo, ¿cómo le voy a decir que no? Le dije: las voy a llevar a mis 2 hijas, a Dulce y a Wendy. Las voy a llevar, los dejo y yo me vengo a hacer mi trabajo. Termina el concierto, vengo por ustedes, no se me muevan de ahí. Y me las llevé. Y para mi sorpresa, ellas estaban acostumbradas a ver a Marcos Barrientos con toda su banda, como ellos le llaman, así le llaman banda, con todos sus músicos. Y en los videos que habían visto, veían a todos bien cambiaditos, con corbata. Estoy hablando de aquellas épocas. Ya me siento viejito, ¿verdad? Porque era la manera que se presentaba Marcos Barrientos, con todo su grupo bien elegante, bien vestido para el Señor. Algo pasó en esa trayectoria. Pero cuando levanté a mis hijas y voy por el camino, les pregunto cómo estuvo. Dijo mi hija Wendy: ya cuando me dijo ya dije: Señor, ¿qué pasó ahí? Dice: yo esperaba ver, y eso le digo para que vayamos viendo que ellos se dan cuenta. Yo esperaba ver a la banda, todo el grupo, como los he visto, bien cambiaditos, con corbata. Y vi a uno con una trenza, vi a uno con un pantalón, otro con short. Eso ya tambaleó, como que se llevaron una impresión que me las desanimó, que no era lo que habían pensado. Y por eso les digo, hijos, pongan atención a esto, porque ustedes son instrumentos, y el llamado que ustedes tienen no es un llamado de un hombre. Porque cuando es un llamado y uno piensa que está sirviendo al hombre,
uno cambia las normas y cambia las tácticas y empezamos a querer de pronto actuar más en lo que es del hombre más que lo espiritual. Y eso, grábense, hijos, cada vez que ustedes suban acá, ustedes van a ver a mucha gente acá. ¿Verdad que han visto mucha gente? Algunas veces han pensado que lo están haciendo para que ellos lo vean. Grábense esto, por favor. Su llamado no es de un hombre. Nunca piensen que lo que están haciendo lo están haciendo para que la congregación los vea. No. Siempre piensen que quien los llamó y a quien le están cantando no es a nosotros, no, es al Rey de Reyes y Señor de Señores, es al Todopoderoso quien los ha llamado. Porque ahí es donde de pronto cambian las cosas. Ojalá que me esté comprendiendo. Porque cuando el joven Samuel empezó a ministrar, lo estaba haciendo delante de ¿quién? Delante del sacerdote. En otras palabras, lo estaba haciendo ¿para quién? Y mire, la música contemporánea, si usted se va unos años atrás, unas letras hermosas, y me estoy metiendo mucho en el grupo de alabanza porque este servicio es especial para ustedes. Y quiero que Dios de pronto me dé la gracia para que puedan comprender esto y que vean los errores que se han cometido con bandas y con hermanos que fueron siervos y son siervos bien usados por el Señor en la alabanza. Pero algo pasó, que dejaron de ministrar delante del Señor y empezaron a ministrar a los hombres. Equivocaron el rumbo porque están empezando a pensar que lo que están cantando lo hacen para la gente que está delante de ellos. Momentito, el Hijo de Dios todo lo que haga lo tiene que hacer para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Sí me está comprendiendo? ¿Me están comprendiendo, hijos? Grábense eso, su llamado. El Señor es el que los ha llamado. En otras palabras, si les ha dado talento con voz, con la destreza de tocar algún instrumento, ustedes nunca lo hagan para el pastor, nunca lo hagan para el ministro. Aunque el hermano Marcos te dijo, hijo, el lunes, olvídate del hermano Marcos. Quien te está llamando es Dios. A quien tú le vas a cantar, nunca veas a los hermanos. A quien tú le vas a cantar y vas a alabar es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que lo que tú vayas a hacer, hazlo para Dios. Y a manera que tú le estás ensaltando y están glorificando a Dios, y tú te empiezas a llenar de la presencia del Señor, el Señor llena tu vaso, llena tu recipiente, y cuando menos piensas se está derramando el poder de Dios, y muchos empiezan a sentir el poder de Dios, muchos empiezan a sentir algo. No eres tú, es Dios el que está haciendo de ti un uso especial, que para eso te ha llamado, para que seas un ministro delante del Señor. Y servirle al Señor es ofrendarnos al Señor para que otros reciban bendición. Pero todo tiene que ser primero por Dios. Todo lo que hacemos, hagámoslo para Dios. No para los hombres, sino para Dios. Y a medida que lo hacemos para Dios, Dios se agrada y nos usa como un instrumento, y otros reciben bendición porque estamos buscando hacerlo para Dios. Como no podíamos hacerlo solo, es necesario que Él derrame de su presencia sobre nosotros. Y mire, la palabra del Señor nos muestra que el joven Samuel ministraba en presencia, aunque era Dios quien lo estaba llamando, lo estaba haciendo para un hombre. Por eso
el tema es el Señor quien nos está llamando. Olvídense de los hombres. Todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Cuando leemos la palabra del Señor, en el verso 1 del capítulo 3 dice que el joven Samuel ministraba a Jehová. ¿Lo estaba haciendo para Dios? Todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo para Dios, pero estaba ministrando delante o en la presencia no de Dios sino de un hombre. Y es lo que hoy en estos días está sucediendo con muchos ministerios bonitos que tienen una alabanza tremenda, pero están ministrando para un hombre más que para Dios. Y miren, y dice la palabra del Señor que no había visión con frecuencia. El verso 2 dice que aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. El verso 4 dice: Jehová llamó a Samuel, y Samuel responde, y él respondió: heme aquí. Verso 5: corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Verso 6, ¿qué dice ahí? Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Ya también el sacerdote no tenía buena visión espiritual. Se estaba apagando la lámpara, pero con la pequeña lucecita que tenía, logró ver que quien estaba llamando al joven Samuel era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es algo hermoso, es algo precioso. Cuando, verso 7, y Samuel no había conocido, fíjese bien lo que dice ahí. ¿Está leyendo conmigo? Y Samuel no había conocido aún. Oiga, ¿se recuerda lo que dice el verso 1? Ministraba ¿a quién? A Jehová. Estaba trabajando para Dios. Pero aunque estaba trabajando para Dios, en realidad para quien lo hacía era para el sacerdote Elí. Dice que no conocía, no había tenido una experiencia. Y qué hermoso, ¿verdad, Santi? Es sentir la presencia de Dios. Qué hermoso es sentir las caricias de Dios y darnos cuenta para quién estamos haciendo las cosas. Eso es algo hermoso, la manera que Dios habla a nuestra vida. ¿Cuánto nos estamos gozando con la palabra del Señor? Fíjese bien, es que eso está buena la palabra del Señor. ¿Cuánto nos estamos gozando? Verso 7. Y Samuel, ¿qué dice ahí? No había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido ¿qué? Revelada. Estaba vedada, no podía ver. Ciertamente hacía el trabajo para el Señor, pero lo hacía en la presencia ¿de quién? De Elí el sacerdote, de un hombre. No había conocido al Señor ni la palabra de Dios. En otras palabras, no se había encendido la lámpara que le revelara la palabra de Dios. Y mire qué hermoso y qué privilegio tenemos nosotros y los padres más aquí en este lugar. Hermano Jimmy, gózate, hermanito lindo. Hermano Wilson, gózate.
porque estás viendo el poder de Dios con tus hijos. Y no todos tienen ese privilegio. Créame, se lo digo. Porque ¿qué no quisiera yo que mis hijos hubieran estado en la alabanza con esa dedicación? Y lo que está pasando aquí es algo hermoso. Miren, esto que estamos leyendo es precioso. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Verso 8, ¿qué dice? Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él una vez más viene, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Ahí esa lamparita que se estaba apagando. ¿Ha visto las lámparas como, o los focos cuando se está yendo la luz que se... En una de esas alcanzó a ver la luz, le permitió comprender, le reveló el Señor al sacerdote Elí que quien estaba llamando al joven Samuel era aquel que lo había llamado mucho tiempo antes y lo tenía al servicio. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores quien lo estaba llamando. Bendito sea el nombre poderoso. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Verso 9. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Qué precioso. Es Dios el que les está haciendo un llamado. Hay veces que posiblemente no puedan darse cuenta, pero hoy, este día, espero que comprendan que es Dios quien está llamando a la juventud y quiere hacer de ustedes instrumentos de honra para su gloria. Pero ahí es donde necesitamos buscar esas experiencias, buscar llenarnos, buscar el bautismo del Espíritu Santo, que va a ser lo que nosotros nos sintamos seguros y sintamos que Dios es real y que es poderoso. ¿Qué le parece si nos ponemos sobre nuestros pies? Y yo quiero orar por los jóvenes, quiero pedirle al Señor por ellos. Y vamos a buscar meternos a la presencia del Señor.